Buenas noches, chicas. Bienvenidas a esta reunión con el fin, pues, de continuar en lo que nos habíamos quedado acerca de la planificación correspondiente al nivel inicial, ¿sí? Cuando hablamos del nivel inicial, hablamos de los niños de 0 a 5 años, pero es importante también, yo les había presentado el currículum en donde está ahí, pues, la articulación con primero de básica o preparatoria, que se trabaja en la misma línea, ¿sí? Con los ámbitos o componentes en primero de básica, con los mismos ejes y tratando de también aplicar la misma metodología, que es el juego-trabajo, ¿sí? La diferencia en primero de básica radica en que se utiliza libros. Eh, no se debería escolarizar tampoco al niño en primero de básica, pero el hecho de tener libros implica eso, ¿sí? Ya se utiliza también cuadernos, el cuaderno a cuadros y el cuaderno de líneas también, para realizar los respectivos trazos de preescritura. ¿Qué más? Es importante también que hay lineamientos, por ejemplo, en esta situación del portafolio, ustedes que han de haber escuchado, pues a nivel nacional, por la situación de la pandemia, cómo se va a evaluar, ¿no? Tenían los estudiantes que tienen que presentar un portafolio del 1 al 7 de julio. Este lineamiento rige desde segundo de básica hasta los años superiores, a diferencia de educación inicial y preparatoria. ¿Por qué? Aquí no se va realmente a recibir ningún portafolio. La promoción es automática para los niños, para los estudiantes. Es por eso que siempre se habla de una articulación con primero. Muchas veces se trabaja con los mismos lineamientos. Otra característica o similitud entre inicial y primero de básica es que se valora el trabajo del niño cualitativamente en preparatoria y en educación inicial, ¿sí? En preparatoria todavía no utilizamos los números, no cuantificamos, ¿sí? Sino más bien simplemente cualitativamente ha adquirido en proceso y en inicio. Es por eso que se trabaja de una forma armónica, si se puede, si cabe el término, ¿sí? O también articulada. Cuando hay instituciones educativas en donde funciona educación inicial y primero de básica, se realiza un documento que es la articulación. ¿Qué significa esto? No sé si alguien tiene conocimiento sobre esto, el documento de la articulación. ¿Alguien sabe? Si alguien sabe, por favor, enciende el micrófono. ¿No? ¿En qué consiste esta articulación? Por ejemplo, yo trabajo con las mismas experiencias, tanto para educación inicial, que corresponde al subnivel 2, inicial 1 de 3 a 4 años y el inicial 2 de 4 a 5 años. En articulación con primero de básica, por ejemplo, cojo la misma experiencia. La primera experiencia, que me va a durar 3 semanas o 4 semanas, va a ser mis nuevos amigos y yo, ¿sí? Mis nuevos amiguitos o conociendo a mis amiguitos. Yo puedo variar con el nombre, eso no es lo importante. ¿Qué hago para que haya una articulación? Al mismo tiempo que trabaja inicial, trabaja preparatorio con la misma experiencia. Pero voy a coger las destrezas que corresponden para el inicial 1, de 3 a 4 años, las destrezas para esa edad correspondiente a cada ámbito. Cojo las destrezas para 4 años que van a variar en el grado de complejidad, ¿sí? Y cojo las destrezas para cada ámbito igual para preparatoria, que se van a diferenciar por el grado de complejidad. No sé si ustedes han visto, les han presentado el currículum de primero de base. ¿Me contestan, por favor?
No, Liz. Sí, dicen, a nosotros sí nos han indicado eso. Bueno, de mi parte hablo, Miriam Puente. Ya, las demás no. ¿Cómo fue su pregunta, Lisa? Si es que ustedes conocen el currículum de preparatoria. Sí nos dio la otra licenciada. Entonces, como ustedes tienen conocimiento de este documento, el esquema de planificación, me avisan si ven, chicas, ¿sí? El esquema de planificación, ¿sí miran? No, No todavía, Lisa. ahorita sí. Ya. Ahora sí. El esquema de planificación va a ser similar. Es el mismo esquema realmente de educación inicial que se utiliza en primero de básica. Ustedes en este documento tienen los indicadores ya propuestos para evaluar. Aquí están las destrezas, ¿sí? Como les comentaba, yo tuve el día jueves un taller sobre planificación curricular. Aquí están las destrezas que todas debemos desarrollar. Todas debemos planificar para desarrollar en sus respectivos ámbitos o componentes. Algo también que se diferencia un poquito es que nosotros aquí tenemos destrezas en inglés, ¿sí? Para cada ámbito tenemos destrezas en inglés que también debemos, eso significa que debemos de enseñar inglés a los niños. Miren, aquí está en el ámbito de convivencia, destrezas. Esas destrezas se evalúan o se califican cualitativamente en la plataforma, ¿sí? En una plataforma que el Ministerio de Educación es el que nos comparte. Los instrumentos para evaluar, igual, son con la ficha de observación se puede hacer, o nosotros también hacemos un cuestionario y llamamos por grupo a los estudiantes de 8 niños cada hora para que sea un poquito más dado cuando nosotros evaluamos, pero siempre cualitativamente en la temporada de examen. Esa es mi experiencia yo he trabajado, como les había dicho, en inicial y en primero de básica. Dicen una consulta. Dígame. Por ejemplo, cuando hay instituciones donde se tiene docentes para cada materia, digamos, las materias generales y los docentes de las materias especiales. Al momento de hacer la planificación, uno se tiene que hacer en conjunto con ellos para trabajar todos los ámbitos, o sea, de acuerdo a su materia. A ver. Es decir, por ejemplo, como usted decía, vamos a trabajar conociendo a mis amiguitos. Entonces, por ejemplo, en ese trabaja cultura física, en eso trabaja música, en eso trabaja inglés, en eso trabajamos nosotros como las profes del aula. Sí, debería realmente ser integrador, ¿sí? La planificación integral, o sea, en donde estén todos hablando con la misma experiencia al mismo tiempo. Pero no suele suceder eso, ¿sí? Por ejemplo, en cultura física, tienen unas destrezas diferenciadas de ellos, ¿sí? Entonces van de acuerdo al propio ritmo no de muchas veces de los niños, sino del currículo, ¿sí? Tratando no van a la par con lo que nosotros trabajamos. Yo sí he pedido a la compañera que les dé educación artística que vaya si nosotros estamos enseñando, por ejemplo, color, que ella refuerce con actividades de expresión artística, pero es mismo color, ¿sí? Que vaya trabajando la misma experiencia, pero no suele pasar. Ahora, qué bueno que haya, porque nosotros, las docentes, al menos en el Ministerio de Educación, en lo fiscal, nosotras mismos en primero de básica debemos dar inglés, por ejemplo. No tenemos docente, no designan una carga horaria para primero de básica en inglés. Quiere decir que las docentes mismos debemos dar. Aquí, yo quiero indicarles aquí, está en esta página que es la 85, es un ejemplo. Aquí tengo el criterio de evaluación, ¿sí? En la planificación te pone
Una parte está donde me piden, en la de primero de básica, criterio de evaluación. Aquí están las destrezas, ¿sí? Y en esta página yo encuentro para cada una de estas destrezas el indicador para la evaluación del criterio, ¿sí? Mire, entonces, estos de aquí tienen mucha relación con cada destreza de cada año. Esto es lo que yo debo evaluar. Entonces, de esto me voy a pasar directamente a la planificación, a diferencia de educación inicial que no tiene los indicadores. Uno como docente es la que tiene que escribir. Y para concluir, habíamos revisado la planificación de educación inicial, ¿sí? Habíamos dicho que tiene tres partes: inicio, desarrollo y cierre. Yo les había pedido como tarea que hagan una planificación, ¿sí? No es necesario, chicas, porque aquí está esta planificación para todo un día, ¿sí? Cómo va a ir rotando en los rincones. Pero yo necesito que a usted haga lo siguiente, que haga que escoja un tema o una experiencia y la trabaje en un rincón, ¿sí? Y en un ámbito, ¿ya? Usted puede escoger cualquier ámbito, luego va a escoger una destreza que vaya relacionada con la experiencia, ¿sí? Y luego en actividades es lo que usted va a hacer: inicio, desarrollo y cierre. ¿Sí me dejo entender? Sí, Liz. Ya. ¿Qué significa esto? Si usted va a dar una clase demostrativa en algún lugar, no va a desarrollar todito esto, no, sino va a trabajar con un ámbito y con una destreza en 40 minutos. Dicen, disculpa una pregunta. Dígame. Yo la planificación le envié justo el día de ayer, creo que era, pero también le mandé, o sea, la planificación con las actividades iniciales, prácticamente lo que haría antes de empezar la clase. Después le puse la planificación, el eje de desarrollo, el ámbito, la destreza, las experiencias, los recursos que voy a ocupar y los criterios de evaluación. ¿Ya? Y al final le puse las actividades finales, o sea, prácticamente una canción como despedida. ¿Ya? Bueno, ya. Más o menos lo que quiero, sí, yo les reviso, ¿no? Lo que yo quiero más bien es que ustedes, esto les va a tocar en algún momento de su vida profesional, tarde o temprano, presentarse a dar una clase demostrativa, ¿sí? Y ustedes necesito que sepan esto. ¿Cómo lo van a trabajar? ¿Sí? En educación inicial, pues, directamente van a trabajar en los ámbitos, ¿sí? Porque todas las instituciones de educación inicial tienen rincones de aprendizaje o ambientes de aprendizaje. A diferencia de primero de básica, quizás a usted le toque utilizar no un rincón, sino más bien en actividades de inicio, el patio con canciones, con juegos, luego el desarrollo y después al final el cierre puede ser de pronto la aplicación en un libro. Yo les voy a indicar una planificación que yo tengo, sí, un modelo, para que vean. Déjenme buscar. Aquí en este formato, chicas, al final falta una parte que dice para atención diferenciada, en donde van ustedes a escribir estrategias para trabajar con niños que puedan o presuman ustedes, porque ustedes no son psicólogas, pero ustedes, como saben qué características de edad, de las edades tienen los niños, de pronto usted ve que un niño no va a la par de los demás en el desarrollo, le falta motricidad, tiene problemas de psicomotricidad quizás. Entonces usted ya va viendo eso, pero
a lo mejor no tiene el diagnóstico, ¿no? De un especialista, de un psicólogo, de un neurólogo, pero usted ya puede poner abajo qué estrategias puede utilizar con ese niño. ¿Sí? Si usted ve que le falta motricidad fina, que si usted ve que le falta tono muscular, usted puede poner ahí abajito esta atención que va a dar a este niño. Voy a cerrar los documentos, ¿sí? Para que... Tengo también un documento, no sé si ustedes han visto. Bueno, este es el texto. Les comparto. No se ve, ¿verdad? Ya. Chicas, ¿se ve? Ahí sí. Ya. Este es el texto de preparatoria. Ah, no. Me he descargado el que van a utilizar, me parece que en la costa. Que le estaba revisando y es muy bueno este. Uy, qué pena. Uy. Déjenme ver. Yo tengo un montón de documentos y yo mismo Por ejemplo, aquí está uno. Por ejemplo, les contaba yo que trabajamos con textos y también trabajamos con... Ay, no puedo cerrar. Quiero compartirles los cuentos, pero no. Ay. No sé, de pronto estos textos lleguen para el próximo año. De pronto. Nos hagan trabajar con el mismo de... No. Se me perdieron los documentos. No sé si ustedes han visto los... Ya, este es el que les quiero compartir. Bueno, aquí está un resumen de lo que es el libro y también esta es la guía del docente, ¿sí? ¿Sí ven, no? ¿Se ve, chicas? Sí. Sí, Lisa. Aquí incluso, este libro es muy, muy bonito, muy práctico, de mucha ayuda para el docente de primero de básica. ¿Por qué? Aquí está un ejemplo de la planificación, ¿sí? El ámbito, la destreza, las actividades, los recursos, los indicadores. Prácticamente igual que la de educación inicial, solo que usted ya tiene los indicadores. Adaptaciones curriculares. En primero de básica ya ponemos las adaptaciones curriculares, ¿sí? Y acá se especifica la necesidad educativa, ¿ya? TDAH, por ejemplo, si tiene algún diagnóstico, ¿ya? O discapacidad intelectual, especifica la necesidad y aquí debería ser la adaptación curricular. Mire que el formato es igual. Vamos viendo acá. Esta es una ficha, es una lista de cotejo que yo puedo aplicar en inicial y primero de básica para evaluar a los niños. Y quiero que veamos, este es un libro que nosotros nos manejamos, en donde están los 3 ejes y están todos los, están 1, 2, 5 ámbitos en este libro. Si no estoy mal. Miren, por ejemplo, esta es una página del libro, ¿no? Como esta es la guía del docente, es facilito planificar. ¿Por qué? Aquí está la página del libro y aquí están las actividades de inicio.
qué es lo que usted puede hacer, ¿sí? Para desarrollar esta destreza. Estoy en el ámbito de comprensión y expresión oral escrita. La destreza es diferenciar entre imagen y texto escrito en diversos materiales impresos del entorno. ¿Ya? Esta hojita la aplico yo en el libro como una actividad final, ¿sí? Y aquí tengo todas las actividades que puedo desarrollar antes de, ¿sí? Por ejemplo, puede ser, aquí incluso va a haber canciones, poemas, juegos que le indican que usted puede realizar como estrategias para trabajar con los niños. ¿Ya? Actividades de inicio, actividades de la página, cómo trabajar en el libro, actividades complementarias. ¿Qué puedo hacer para reforzar esto? Y actividades curriculares, adaptaciones curriculares. Aquí incluso me da cómo puedo hacer una adaptación para trabajar con niños con necesidades. Y acá tengo el criterio de evaluación, indicador esencial de evaluación y el indicador de logro. ¿Ya? Por eso con este libro es muy fácil, o sea, es un gran apoyo para nosotros desarrollar las destrezas en nuestros niños. Déjenme ver, quiero indicarles una planificación. Veamos. Nosotros les comento que damos clases demostrativas, plan de clase convivencia, plan de clase 2020. Damos clases demostrativas cada año en mi institución y nos califican o nos evalúan más bien, nos evalúan. Dios mío, no sé. Ay. Veamos. Ya. Más o menos así es. ¿Sí? Sí miran, ¿no? Como les había dicho, pues, yo trabajo en la unidad educativa Presidente Velasco Ibarra, en la su nivel. Se va a acabar el tiempo. Solo termino indicándoles esto. Y voy a enseñar ese día la vocal. ¿Sí? Yo no ¿sí? Pero en primero, no se van a familias que con esas palabras empieza con la palabra mano y después el niño aprende a leer. Entonces yo utilizo esa misma estrategia para el nombre, por ejemplo. ¿Ya? Y con cualquier palabra yo puedo enseñar. Dicen una consulta. Dígame. Usted me dice, dice que en iniciales no se les debe enseñar a escribir, ¿no es cierto? O sea, yo, o sea, me refiero a que no todo se basa en juegos, ya. Pero cuando los niños van a primero de básica, las maestras generalmente dicen que los niños deben ir conociendo perfectamente lo que son las vocales, lo que son los números del 1 al 5, al menos, para ellas poder continuar de ahí como base para avanzar y hacer lo que son los fonemas. Ya, a ver. Para luego ya continuar con lo que es la lectoescritura. Ya, a ver. Sí, el niño sí debe conocer y dentro de las destrezas está eso, debe conocer visualmente, identificar, ¿sí? Pero escribir en ningún lado de las destrezas de educación inicial dice. Ahora, por ejemplo, igual, ¿qué es lo que dice la maestra? Pero al niño le han enseñado a hacer la letra A al revés, porque generalmente, ¿qué se hace? El círculo haciéndolo de arriba a la izquierda y cierra, y luego le pone el palito, ya, ajá. Eso es lo correcto. Y muchos niños que ellos aprenden al contrario, de arriba a la derecha, y le ponen el palito, está mal hecho.
Pero Claro. entonces, si los niños hacen eso, es porque ya empezaron a escribirla. A ver, por eso, o sea, lo que se debe realizar en educación inicial es diferente a lo que hacemos en educación en primero de básica. Es un trabajo secuencial. Yo enseño, si yo enseño el círculo, voy a enseñar al niño, estoy trabajando el círculo, ¿sí? Figuras geométricas. ¿Qué debo hacer en educación inicial? Con el cuerpo, psicomotricidad, con juegos. Hacer primero, puedo hacer una ronda que el niño identifique el círculo, pero ya cuando quiero iniciar con la prescriptura no significa una hoja y un lápiz, no significa eso. Prescriptura es más allá de eso. Yo puedo iniciar con la prescriptura utilizando como instrumento el propio cuerpo. ¿Qué significa eso? Que yo puedo hacer saltar al niño siguiendo la direccionalidad un círculo, ¿sí? Ya con el propio cuerpo. ¿Qué puedo hacer también con pintura de pronto? Trabajar. Pero ya que coge el lápiz y vaya a trasladar esto a una hoja de papel, no corresponde todavía a educación inicial. Pero sí puede identificar cuál es el círculo. Sí puede, eso sí debe ser, el niño debe ir con este conocimiento. Ahora, ¿qué se hace? El primero de base. Puede iniciar con los trazos ya con el lápiz, porque incluso en la lista de útiles pide ya lápiz, el lápiz grueso y el lápiz delgado. ¿Ah? Entonces ahí significa que ya iniciar con estos trazos. Ahora, si la maestra, ¿qué pasa cuando enseñamos mal? Realmente reeducar es muy complicado. El niño, si no aprende bien desde el inicio, es difícil después de estar enseñando el trazo correcto del círculo. Es por eso que si se enseña bien. Y lo mismo pasa cuando enseñan el nombre. El niño copia por copiar. Cuando yo mando ya la plana del nombre a hacer, pero es un trabajo para que el primero que decore el nombre, después que el niño identifique cuántos sonidos y con la mamita el niño también ejercite cuáles sonidos componen el nombre, que cuente, que relacione, por ejemplo, si el nombre es Diana, con sonido inicial, ¿ya? ¿Qué animal puede ser que empiece con vamos? Yo le doy un montón de dibujitos y vamos buscando varias estrategias para aprender el nombre, ¿ya? Pero no es requisito en educación inicial. Hay que ver cuál es el perfil de salida para los niños de educación inicial, ¿ya? Entonces, que incluso los colores no se manejan en educación inicial, sino para... Hay que revisar también en esta lista de útiles, que por algo nos ponen eso. Sobre todo en los particulares, sí se hace un trabajo diferenciado, que incluso en educación inicial están enseñando a leer, y eso es algo muy erróneo. Entonces, eso es en cuanto, chicas, a esto, a la forma de trabajar. Ahora en articulación, claro, lo que yo enseño en educación inicial tiene una secuencia en primero de básica, pero con un grado de complejidad mayor, pues, por la edad mental de los niños, edad cronológica de los niños. Estoy a menos de un minuto de terminarse esta reunión. ¿Inquietudes? ¿Es necesario que amplíe este conversatorio? ¿O está claro? Sí, está claro. ¿Ya? Entonces, chicas, como les decía, aquí en esta parte, en esta planificación para terminar, pues,